¿a quién le vamos a creer? ¿A quién vamos a tomar de referencia? Y el artículo o la persona que había escrito el artículo terminaba tirándose para el segundo lado, para el lado de esto no se puede hacer. Y así de fuerte es el mito de que no se puede emprender mientras trabajas. Que aunque Richard Branson se pare y lo diga, uno dice, o alguien dice, no, mentira. No importa lo que diga Richard Branson. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com, el podcast de superhábitos.com, un podcast para emprendedores que se hace mientras se toma mate y se comen tortillas. En realidad no acabamos de censurar las tortillas. Ya las vamos a traer. En el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca de vuelta sobre emprender, particularmente emprender mientras estás trabajando. Y vamos a estar respondiendo a la pregunta de por qué en realidad emprender mientras trabajas es una excelente idea. Eso es lo que vamos a tratar de hacer y de responder de alguna manera en el episodio de hoy. Estoy acompañado por el resto del equipo. Lo tengo aquí a Mati y a Lu que me están acompañando. Buenas a todos. Hola. Hola. Pueden googlear tortillas argentinas porque estoy pensando que las tortillas en México no son lo mismo que en Colombia, ni que en España, ni que en Claro, la pregunta el sur de Argentina. Así cuando que... digo tortillas, ¿qué se imagina la gente? Vamos a dejar un segundo para que las personas ¿Cómo es una visualicen tortilla? una tortilla. ¿Cómo es una tortilla? Si yo digo tortilla en España, Y como una Me parece tortilla que de es una papas. tortilla de papas. Con que le ponen que chorizo. bajo, ¿te imaginas? Estamos comiendo tomando Claro. un mate. Yo igual con el hambre que tengo por ahí me comería una. El mate pega con todo igual. Claro, un mate con chorizo y Sí. una tortilla de papas. Un mate con asado, ¿por qué no? Bueno, el mate con asado, sí, pero para eso tomamos un poco de vino. Un poco de vino por ahí sería una mejor idea. Depende de la hora. Pero bueno, este no es un podcast de gastronomía, así que no vamos a seguir hablando de esto, sino que vamos a pasar directamente a el tema que nos convoca en el día de hoy. Y quiero empezar abriendo la discusión o comentando sobre el hecho de lo fuerte de que es el mito de que hay que renunciar para empezar un negocio. De hecho, hay un artículo que me parece que nos puede servir para empezar y que tiene que ver con... Hace un par de semanas, en una publicación, existe un sitio web que se llama Paper.ly que te permite armar tu propio diario. Como que esa es la propuesta de valor de Paper.ly. Y básicamente lo que uno hace es elegir artículos que están en distintos sitios web y armar como una tapa de un diario. Eso es efectivo, por ejemplo, para una persona que quiere construir una marca personal, pero no quiere ponerse a generar contenido. Arma un diario, lo publica y entonces se transforma en referente sin generar el propio contenido, sino como una especie de curador de contenidos. Hace poco, en una publicación, pusieron un artículo de Superhábitos y la persona que armó la publicación etiquetó a algunas personas que habían escrito dentro de esa publicación, entonces nos etiquetó a nosotros. Cuando entré a ver la publicación, el titular o lo más grande que había era algo que para mí fue súper importante porque es algo que trabajamos activamente en Superhábitos, que decía: Richard Branson, el fundador de Virgin, uno de esos mega emprendedores súper conocidos, recomienda empezar tu negocio antes de dejar tu empleo. Y yo pensé, esto es genial, esto es exactamente lo que necesitaba, porque algo que nosotros tratamos en los mentoreos, tratamos en los talleres es ayudar a las personas a empezar el negocio antes de renunciar. Hasta ahí era todo genial. Entro, Richard Branson efectivamente había dicho que era una buena idea, había dicho que en el caso de él, como que el no tener la presión de que las cosas salgan mal te vas a morir de hambre, o sea, de que si las cosas salen mal te vas a morir de hambre, aliviaba y hacía más fácil empezar el camino para emprender y que además el tener la cabeza activa durante el emprendimiento te permitía trabajar mejor. Hasta ahí vamos bien. Artículo siguiente o párrafo siguiente, apartado siguiente. El artículo era de una revista de Chile y un experto dentro de Chile dice: no, eso es mentira. Eso es mentira. No hay forma de que uno empiece un negocio mientras trabaja. Es muy difícil, casi nadie lo logra y es condenarte al fracaso. Y a mí, o sea, nosotros... ¿Quién le vas a creer? Claro, nosotros... Claro, esa es la pregunta. ¿A quién le vas a creer?
nosotros tenemos la experiencia de haber empezado el negocio mientras trabajábamos, pero incluso si eso no hubiese pasado, tenés a Richard Branson, que, digamos, sabe una o dos cosas sobre cómo se hace un negocio, y a una persona de Chile, que puede ser que haya querido decir otra cosa, tal vez estaba mal expresado en el diario, no sé. ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién vamos a tomar de referencia? Y el artículo, o la persona que había escrito el artículo, terminaba tirándose para el segundo lado, para el lado de esto no se puede hacer. Y así de fuerte es el mito de que no se puede emprender mientras trabajas. Que aunque Richard Branson se pare y lo diga, uno dice, o alguien dice, no, mentira. No importa lo que diga Richard Branson. Lo que pasa es que si lo pensás livianamente, si lo pensás desde una perspectiva, te diría, casera, en algún momento te sentás y decís, yo ya te pregunto, ¿se puede o no se puede? Y lo más intuitivo es que no. Es lo primero que se nos viene a la cabeza. Por el problema del tiempo. Sí, empezás a pensar en el tiempo, en que las exigencias de tu jefe, en las horas extra que haces, en el hecho de que es un trabajo que no te deja aire en el medio. No es que tenés tiempo libre en medio del trabajo en la oficina y podés hacer cosas en las horas de trabajo, llegas cansado a la noche. Como que surgen automáticamente muchísimas objeciones. Que de hecho podríamos, en el episodio anterior del podcast hablamos de los enemigos de la persona que está trabajando y quiere empezar un negocio. Y hablamos de los planes de negocios, de esto de que no hace falta tener una idea gigante y del tema del dinero. Y el tema del trabajo aparece siempre conectado, no como un problema en sí mismo, sino como un obstáculo en cuanto a tener el tiempo que hace falta. Entonces la persona que está trabajando 8 horas, más las horas de transporte, más que en Latinoamérica, pocos trabajos son de 8 horas. En general son de 8 horas y media, 9 horas, más el transporte, más la familia. O tenés 2 trabajos. O tenés 2 trabajos. Entonces, más el transporte, más la familia, más que tenemos una existencia fuera de simplemente generar dinero y dormir, te genera la sensación, la primera impresión de que no se puede. Pero eso también va de la mano de estos otros problemas y es porque tenemos una idea equivocada sobre qué implica hacer un negocio y no sentimos que un trabajo permita hacer eso. Entonces, si rompemos las dos cosas, ahí es donde de repente el panorama es más claro y entendemos qué es lo que quiso decir Sir Richard Branson. Y la gente, ¿qué es lo que naturalmente una persona crítica diría? Es, bueno, pero está bien. Vos decís, me caes bien de vez en cuando, parece que sabes algo, un par de cosas de lo que haces, pero bueno, dame casos. O sea, la construcción teórica de se puede no me sirve, necesito conocer casos de personas que realmente lo hayan hecho. Y algo que nos pasó a nosotros y que creo que, digamos, es parte de o que es la idea de este episodio, es que nosotros teníamos nuestra experiencia. A mí me pasó de estar trabajando mientras empezaba Super Hábitos, luego estaba trabajando mientras empezaba Super Hábitos, pero nunca falta como la persona que dice, bueno, es que mi situación es diferente. Claro, vos sos especial porque tu negocio es distinto, porque vos sos distinto. Porque tu trabajo era diferente, porque estabas en una situación diferente. Entonces empieza a aparecer esta sensación de, no, lo que vos decís no se aplica a mí. Y es lógico, ¿sí? O sea, las situaciones a veces uno siente que son muy complicadas, que no tienen cuesta arriba. Y a nosotros nos pasó de sentir esa sensación de, acá no hay camino, tal vez es mejor como bajar los brazos, tirarnos para atrás. Bueno, cuando me tiré para atrás me alejé del micrófono. Tirarnos para atrás y renunciar a eso. Entonces la idea hoy un poco es cubrir esos diferentes escenarios con casos de personas con las que trabajamos nosotros y ver si de verdad las situaciones son tan distintas o si es simplemente de que no estamos teniendo el enfoque adecuado. Y por ahí también antes tenemos muchos casos. Casos de personas con las que trabajamos que tienen hoy situaciones y resultados buenísimos y que tenían diferentes situaciones iniciales. O sea que vamos a ver que la situación inicial no es determinante. Y también tenemos casos de amigos, conocidos, que muchos de ustedes que nos están escuchando deben conocerlos. Como por ejemplo, personas que hoy tienen negocios online o que viven de ingresos pasivos y que en algún momento comenzaron como están ustedes ahora, con un trabajo de 8 horas. Algunos lo disfrutaban más, otros menos. De algunos aprendían más y pudieron volcarlo a su negocio, otros no tanto. Y todos comenzaron desde esa situación en la que muchas personas están ahora y creen que no van a llegar nunca a eso, ¿no? Por ejemplo... No, sí. Bueno, te iba a mencionar justo porque en ese podcast que estuvimos charlando con Andrea,
Andrea Rojas, que bueno, trabaja como nosotros con un blog, trabaja mucho Facebook Ads y esos temas. Incluso si nosotros le hubiéramos preguntado al principio del podcast si se puede emprender mientras trabajas, quizás te hubiera dicho que no, cuando en realidad su negocio actual está íntimamente relacionado, pero íntimamente relacionado con la actividad que ella realizaba antes. Exacto. Claro, ese es un ejemplo muy claro de una persona en la que su trabajo le dio herramientas y conocimientos para luego transformarlo en un negocio, en un servicio, en lo que tiene ahora en Andrea Rojas, en su negocio. En el caso de ella, trabajaba en Mindvalley hispano en Malasia, y ella trabajó un par de años específicamente aprendiendo y generando los anuncios de Facebook para esta organización. Entonces, todos esos años de aprendizaje, además de que ya tenía como en simultáneo, ya había comenzado un blog que era Viajero Emprendedor. Cuando decidió darle un cambio a Viajero Emprendedor, de repente tomó todo lo que había aprendido en Mindvalley con anuncios de Facebook y se dio cuenta de que tenía mucho conocimiento que podía volcar a ayudar a un montón de otras personas que no tenían ese conocimiento, y generó un negocio súper específico y le va muy bien, y empezó así, trabajando full time, ni siquiera en su propio país. Y de hecho, cuando Andrea llegó al momento de renunciar, o sea, cuando ella dijo afuera Mindvalley, ahí aprovechó, viajó un poco y de ahí se fue para México, en ese momento ella ya había empezado el negocio. O sea, ella había empezado Viajero Emprendedor, había transformado a Viajero Emprendedor en andrearrojas.net, que es un negocio actual que le va muy bien. Y si bien el gran despegue y creció, pero exponencialmente después del momento de la renuncia, no renunció para empezar. Ella ya tenía una lista de suscriptores, ya conocía el negocio, ya lo había llevado a cabo, ya había publicado, ya había tenido un podcast. Y es como que ya tenía productos, de hecho. Y si bien cuando renunció, despegó, ella empezó mientras trabajaba. Y lo hizo y lo mantuvo, digamos, Viajero Emprendedor, y los primeros meses de andrearrojas.net lo mantuvo durante, no sé, como 1 año y medio, 2 años. Entonces decir que no se puede es una locura, porque ella no solo pudo, sino que eso fue la base que le permitió el estilo de vida que tiene ahora, que es fantástico y que se merece ampliamente por la cantidad de gente a la que está ayudando. Y vamos a hacer un poco de números también para fundamentar el porqué de este episodio. Nosotros hemos tenido en el último tiempo 30 mentorados en total, ese es el número de la lista. El 80% de esta gente que nos contactó porque quiere empezar un negocio estaba trabajando en relación de dependencia. Y eso no fue un problema para nada. Y ahora vamos a pasar a ver un par de puntos a partir de los cuales se puede ver, o sea, ejemplos de cómo se puede aprovechar tu trabajo mientras trabajas, tomando en parte la experiencia y los casos de estas personas. Y quiero empezar, o a menos que alguien quiera comentar algo antes. No, un detalle puede ser que para las personas que quieran escuchar un poco más de como casos de personas que ya están muy consolidadas y que son referentes, la entrevista a Roxy a Javi cubre un poco cómo fue para ellos la transición de estoy trabajando a tengo un negocio, y cómo ellos empezaron mientras trabajaban y recién renunciaron cuando los ingresos equivalían o reemplazaban su sueldo. Ellos renunciaron cuando ya estaba todo montado y funcionando, incluso al nivel de ingresos pasivos, ni siquiera a nivel de ingresos activos. Así que vamos a empezar con el primer punto, que tiene que ver con que el trabajo en relación de dependencia te ayuda a aprender, es una oportunidad para aprender. ¿Cómo es eso? Bueno, ahí el punto es decir, primero esto que decíamos que dijo Richard Branson, ¿sí? Un gran riesgo. Lu me dijo una cosa mientras conversábamos para preparar el episodio. Lu me dijo, cuando hablamos con personas o trabajamos en mentoreos con personas que no trabajan, porque en ese 20% que no trabajaba, tenemos un 15%, o sea, que tiene familia o que por lo menos estudia, está en la facultad, o sea, que también tiene una gran parte de su tiempo ocupado. Y un pequeño porcentaje de personas que no trabajan, no estudian, simplemente están como día libre para el negocio. Y lo que Lu me comentaba es, la reflexión, a esas personas les cuesta más. Estar en un trabajo te mantiene activo, te mantiene funcionando, disminuye la sensación de riesgo y el temor, porque sabes que el ingreso fijo está ahí todos los meses, y te abre la puerta a aprender más. Y no solo aprendes más afuera de la oficina, sino también adentro de la oficina, porque tenés la mente enfocada en el negocio y empezás a ver que a tu alrededor había oportunidades.
Había oportunidades para preguntarle a un compañero de trabajo si le interesa un producto o no, para preguntarle si tiene un problema, para ensayar habilidades que uno tiene, ¿sí? Tu habilidad para vender, tu habilidad para explicar. Entonces, cuando tenés un empleo mientras vas empezando tu negocio, el empleo es un campo de pruebas y al mismo tiempo es algo que te libera presión y te permite trabajar mejor. Y además de la presión, te genera algo que es muy humano, que nos pasa siempre, y es esto de valoramos más el tiempo cuando no lo tenemos, o valoramos más algo cuando tenemos poco de ello. Entonces, si tenés todo el día libre, es mucho más difícil organizarse, ser disciplinado, formar los hábitos que te ayuden a tener esa disciplina. En cambio, cuando tenés un trabajo, tenés familia y tenés 1 hora por día, 2 horas por día, y tenés como esta necesidad de tener tu negocio y de verdad querés crearlo, aprovechás cada segundo del día para tu negocio y para tus objetivos y no desperdicias ninguna hora, ningún minuto, ningún espacio en el que estás. Entonces, además de todo esto que decía Mati, de aprender, el hecho de hacerlo mientras trabajás te da como un escenario en el cual vas a estar como mucho más activo y productivo. Es como cuando uno tiene muchas actividades que hacer. No sé, por ejemplo, si trabajás, tenés familia o estudiás y haces, no sé, muchas actividades fuera, digamos, del trabajo, haces deporte, haces cursos de inglés o lo que sea, uno funciona mucho más activo que si hace una sola cosa al día. Se desperdicia menos el tiempo. Y ahí empieza la primera parte antiintuitiva, ¿no? Del hecho de que, y yo lo puedo decir por experiencia, yo en distintas instancias de mi vida he estado dedicado 100% a la productividad o a mis proyectos, y es difícil manejar un día libre. Por ahí una persona que está en su no sé, su trabajo hace 15 años y dice, ¿sabes todo lo que harías si tuviera todo el día libre? Bueno, ¿sabes lo que harías durante las primeras 2 semanas? Ayer justo estaba charlando sobre este tema y un pibe me decía, al día 10 de vacaciones me quiero matar. Ya no puedo estar tirado en la playa, ya es aburrido, necesito hacer algo, me pongo a leer el diario, me pongo a estudiar. Hay gente que no, que puede pasar 15, 20 días así, pero no 30, no 60. Sí. Al día 60 de tener todo el día para vos, tu mente empieza a funcionar de una manera extraña. Y eso tiene que ver, así que eso es un primer punto. El tema del próximo bloque es decir, a ver, estamos hablando de... es el conductor ahora, aparentemente. Estamos hablando de, ahora que revisé las notas, estamos hablando de que no importa cuál sea la situación, se puede empezar un negocio. ¿Sí? Se puede empezar un negocio mientras trabajas. Ahora, eso es cierto, y acá la idea es cubrir como 2 polos opuestos. Un polo es cierto si tu trabajo se conecta con tu negocio, con la idea de negocio que uno tiene, y es cierto si tu trabajo no se conecta para nada con la idea de negocio. Entonces vos lo que me estás diciendo es que no importa si tiene que ver con tu trabajo o no. Exacto. Entonces dijimos que íbamos a hablar con casos, y a nosotros nos pasó de 2 tipos de casos. En un caso, por ejemplo, sí tiene que ver. ¿Sí? Estábamos trabajando con un chico de Jujuy. Él trabajaba en un comercio. El hecho de trabajar en un comercio le daba una lógica comercial muy fuerte y mucho conocimiento de cómo funcionan los comercios. Cómo se manejan los pedidos a proveedores, cómo se lleva un inventario, cómo se gestionan los pedidos, cómo se conversa con los clientes. Él tenía todo ese conocimiento gracias a su trabajo actual. ¿Qué hizo? Empezó una tienda en Mercado Libre. Entonces, el saber cómo funciona un comercio físico lo pudo trasladar a cómo funciona un comercio online. Y no solo el saber cómo funciona, sino el haber desarrollado durante muchos años en ese trabajo las habilidades para vender, las habilidades para gestionar esto de las compras, de las ventas. O sea, no es solo el conocer el sistema de adentro, sino también tener las habilidades y la gimnasia para poder hacerlo en otro ámbito. Entonces, se puede trasladar del trabajo que uno tiene actualmente a un negocio las habilidades directamente. Él, y de hecho le está yendo muy bien, y me contaba la otra vez que una de las cosas que lo está diferenciando dentro de el trabajo en Mercado Libre es su sistema. Pero porque él ya trabajaba en un comercio que tenía sistemas. Y él lo aprendió ahí. Él aprendió del que era su jefe, cómo sistematizar el negocio, cómo elegir los productos, cómo hablar con los clientes. Tuvo la responsabilidad de gestionar publicidad, entonces él después pudo llevar esa publicidad al nuevo negocio. Entonces, una primera opción es, tengo una idea de negocio o tengo una idea de hacer un negocio. Bueno, una de las cosas que se puede hacer es aprovechar el trabajo en el que estás.
pero no hace falta porque también puedes hacerlo si quieres empezar un negocio que no tiene nada que ver. ¿Cuál sería un caso de eso, por ejemplo? Bueno, otro caso, otro proceso de mentoreo, que de hecho un ejemplo sería nosotros en Super Hábitos. Porque Super Hábitos empezó y ninguno de nosotros trabajaba. Santi es como lo más parecido, si se quiere, porque porque yo había trabajado en empresas y cosas así. Claro, vos habías trabajado en empresas. Pero para los demás, estudio jurídico, blog online que ayuda a las personas a iniciar negocios, es como que no hay Claro, la industria nada que ver. Claro, es un salto de industria bastante grande, de temáticas. Tampoco, o sea, el título, por ejemplo, decir soy abogado, no es algo que me sume particularmente. Por ahí a Lu decir soy licenciado en comunicaciones sí le suma porque las personas no saben bien qué son los licenciados en comunicaciones. Sos periodista. Piensan que somos periodistas y si tengo un blog es como, tiene un lugar, una página en la que escribe cosas de periodistas. Hippies. Pero la esencia en el caso de Lu de cómo hacemos para trabajar con emprendedores no era clara tampoco. Entonces está nuestro caso. Nosotros hicimos esa transición y no hubo problema, pudimos hacerla. Y lo que es clave, que es lo que yo creo que vos también querés decir, es que muchas de las cosas que hacíamos en nuestros trabajos anteriores nos sirvieron mucho para lo que estamos haciendo ahora. Exacto. Entonces ahí tenemos dos cosas. Una, ¿es posible empezar un negocio que no tiene nada que ver con tu trabajo y que funcione? Sí. No solo que se puede, sino que además puedes aprovechar casi cualquier empleo. Digo casi cualquier porque siempre aparece como el caso mega, hiper, súper extraño, pero hasta ahora no nos ha aparecido nadie cuyo empleo no tenga elementos que se pueden aprovechar. Hay otro mentoreo en el cual estamos trabajando en hacer objetos de diseño bonitos que tienen como una temática particular. Y las chicas que lo están haciendo a la par de empleos que no tienen nada que ver, que son empleos en la zona de tecnología, en zonas de diseño, pero diseño gráfico de productos. No tienen nada que ver con lo que están haciendo y lo están haciendo y les está yendo bárbaro sin ningún problema. Y son trabajos de tiempo completo, son trabajos en Buenos Aires, incluye moverse en el subte, incluye lidiar de lunes a viernes con horarios pesados. Ellas empezaron a trabajar a fin de año, verano, calor, igual avanzaron y van avanzando de 10. Yo estoy muy contento y ellas también están muy contentas. Entonces, no es una cosa loca, imposible decir quiero empezar un negocio que no tiene nada que ver. Sí se puede. Tenemos otro caso que me parece interesante, lo sumo, de una miembro de la comunidad también, que es argentina. Ella trabaja hace aproximadamente 25 más, casi 30 años, en un estudio de cobranzas. Trabaja en cobranzas. Ese es su trabajo. Y lo que empezó a hacer hace un par de años, que ahora le está funcionando muy bien y está viendo cómo hacer la transición a dejar el trabajo y hacer crecer su negocio, ella empezó a dar talleres de nutrición y de cocina los sábados a la mañana en un lugar, que consiguió un lugar. Empezó así, como cualquier persona que trabaja de lunes a viernes, el sábado a la mañana daba sus talleres y de repente empezó a conseguir más espacio, a dar más talleres, a recibir consultas y demás, y ahora no le alcanzan las manos porque tiene muchísimas posibilidades para ampliar esto de sus talleres de cocina y de nutrición, no tiene nada que ver con cobranzas, y ahora está viendo cómo hacer esa transición, pero también es un caso en el cual seguramente las habilidades que desarrolló en su trabajo, o no sé, la disciplina o el orden, o la cuestión de cómo vender algo, cómo cobrar, le sirvieron, pero está totalmente desvinculada a la temática. Y también se vincula en el punto de que, como decíamos nosotros, no necesitas hacer un gran... O sea, ¿qué tan diferente hubiera sido la vida de esta persona si en vez de hacer lo que está haciendo hubiera empezado renunciando y poniendo un local? Exacto. Cuando en realidad no sabes qué hacer bien, no estás seguro. En cambio, dijo, bueno, voy a entrar con una propuesta mínima viable y ahí la vemos avanzando hacia lo que se quiere dedicar. Y es algo que hemos visto en personas que trabajan en, por ejemplo, cadenas de comida rápida, que es como un trabajo... Personas que trabajan en el gobierno, personas que trabajan en empresas grandes, personas que trabajan en empresas chicas. No importa cuál sea el trabajo o la idea, se puede. Y el siguiente punto tiene que ver con, o sea, de cómo te puede ayudar tu trabajo, es cuando, que es el caso de mucha gente, cuando no sabes qué hacer. Que es una situación que está en muchas personas. Y el trabajo en realidad te puede ayudar con eso. Claro, entonces tenemos el caso que es un poco los casos que hablábamos recién. Personas que tienen una idea, algo que quieren hacer, y uno le dice, bueno, es buena idea, aunque no se conecte con tu trabajo, empezarlo ahora. Pero ahí viene la persona que te dice, es que yo no sé qué hacer. Entonces no puedo empezar y necesito renunciar a mi trabajo para entrar en un proceso de autodescubrimiento que me permita llegar a una idea de negocios.
y de vuelta no hace falta. De hecho, bueno, la temática de hoy, ¿no? Es mala idea pensar en renunciar, sobre todo si no tenés una idea. Si no tenés una idea, qué mejor que aprovechar todos los espacios en los que estás, qué mejor que aprovechar tus vínculos en tu trabajo, con tu jefe, con tus compañeros, con tus clientes, como es el caso del comercio que hablábamos hace un rato. Qué mejor que llenarte de toda la información que tenés alrededor. En cambio, si renuncias, vas a estar solo en tu casa y puedes dedicarte a meditar todo el día y llegar a un montón de ideas innovadoras, posiblemente innovadoras, pero tenés muchas más posibilidades de llegar a una idea real que funcione y que atienda a una necesidad de personas reales, porque vas a estar hablando con personas reales, si seguís en tu trabajo. Claro, y el proceso de definir una idea, cuando uno tiene un buen sistema, si cuando uno sabe cómo pasar de quiero hacer un negocio a voy a hacer este negocio, si uno tiene un sistema para transitar eso, de repente el trabajo es, como dice él, una fuente de oportunidades enorme. Porque en el proceso de generar ideas hay dos partes, ¿sí? Nosotros siempre hablamos de esto de la chispa y por ahí la forma más simplificada de ver la chispa es ver, tenemos un círculo que somos nosotros, cosas interiores, y para descubrir esas cosas no necesitamos renunciar al empleo. Alcanza con sentarse un sábado a la mañana, contestar las preguntas adecuadas, pensar un poco y podemos descubrir cuáles son nuestros talentos, cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer mejor. La mitad del círculo resuelto. La segunda mitad, que es ver qué hace falta afuera, qué problemas requieren una solución, qué deseos hay que estén desatendidos, requiere interactuar con personas. Y es más fácil interactuar con personas si estamos en un trabajo. Entonces, y alguien puede decir, bueno, Matías, pero hay un error en lo que me estás diciendo, y es, a veces hay que hacer entrevistas. Y nosotros prevemos las entrevistas en los procesos de mentoreo, también en los cursos, pero las entrevistas no requieren renunciar. De hecho, las chicas que decíamos de Buenos Aires, hay otros casos también hay una chica que está en Buenos Aires que ahora está desarrollando un producto de finanzas personales y pudo hacer las entrevistas, pudo contactar a personas sin necesidad de renunciar a su empleo. Lo pudo hacer a la par y lo pudo hacer perfectamente. Llegó a conclusiones buenísimas. Entonces, hemos visto una y otra vez de que no solo se puede pasar de no tener una idea a tenerla mientras uno trabaja, sino que uno puede convertir ese espacio en un activo. Entonces, no solo tenemos un sueldo, no solo tenemos la seguridad y avanzamos tranquilos, sino que además tenemos herramientas extra. Y ese es el tercer punto que queríamos ver. Y finalmente, que es otra por ahí objeción que puede surgir, más teniendo en cuenta que nosotros somos empresarios de Internet, es, bueno, pero lo que ustedes dicen, por ejemplo, puede ser más allá, que ya vimos casos que no son así. Ustedes trabajan en Internet, con lo cual es más fácil porque no tienen que atender el local y cosas así. Y nosotros tenemos para decir, no. Es indistinto. Puedes hacerlo tanto si estás trabajando con un proyecto que sea online como si estás trabajando con un proyecto que sea offline. De hecho, siempre o la gran mayoría de las veces las personas llegan con, bueno, sí, tengo un trabajo, quiero empezar, ¿cómo hacemos? Y vienen siempre con esta idea de tiene que ser algo online porque trabajo todo el día, entonces no tengo tiempo, no puedo poner algo físico porque trabajo todo el día. Y si bien sí es cierto, si querés poner un local comercial y atenderlo 8 horas al día no vas a poder porque trabajás y tampoco es buena idea o no te lo vamos a recomendar tener empleados desde el día 1, sí recomendamos o siempre tratamos de que al comienzo uno se ancle a lo presencial, aunque sea mínimo. No va a ser todo el día, no vas a poner un local comercial. Pero sí, por más que tu modelo de negocio sea online o tenga una pata importante online, siempre vamos a recomendar anclarse a lo físico, a lo presencial, al cara a cara. Porque es una parte muy importante, sobre todo al comienzo, cuando tenés que hacer todo esto de encontrar la idea, de encontrar un problema, de generar una solución que tenga sentido para alguien. Y que de hecho es algo que yo creo que nos caracteriza como equipo y tiene que ver con que nosotros nosotros tenemos un blog y trabajamos en Internet, pero nosotros no somos un blog para bloggers, que es lo que son la mayor parte de los blogs que trabajan marketing online. Entonces, yo tengo la fe y yo creo que lo compartimos en todo el equipo de que todo lo que haces en algún punto tiene que derivar en cosas físicas, porque detrás de cada pantalla hay una persona y las necesidades de las personas son. Y además hay otro tema que es algo que por ahí es medio un insight de la industria, pero o sea, vos podés empezar a ganar, laburar por internet y los pibes que mejor están ganando en cosas como la que hacemos nosotros, por ahí están facturando, qué sé yo, $15,000 o 10,000 euros o 13,000 euros, que es buena plata, pero las empresas fuera de internet facturan mucho más plata.
Y entonces en algún punto quedarte en Internet y pensar, sí, voy a emprender en Internet porque es cool y porque me da ingresos pasivos. Bueno, puedes sistematizar negocios afuera, no tenés que estar vos ahí. Y la plata y las posibilidades que hay afuera de una computadora son muy grandes. Por eso nosotros también trabajamos fuera de Internet. Y ahí, para mí hay dos cosas. Una, esto de... Porque no solo que las personas llegan con la idea de quiero hacer un negocio online, sino que también está como muy instalado esto de quiero hacer un negocio online automático. Entonces, y casi todos los mentoreos y las personas que se sumaron al curso de cómo iniciar un negocio mientras uno trabaja, en las conversaciones iniciales que tenemos con ellos nos dicen, bueno, es que yo compré este curso para hacer marketing de afiliados. Es que yo compré este curso para hacer un blog. Y entonces es como que está esta ilusión de el ingreso pasivo automático online. Rápido. Y es como que eso rompe con la realidad, aleja a las personas y las atrapa en un círculo de cosas que distraen, cosas que no funcionan o que funcionan poco o que tardan mucho tiempo en funcionar y que alejan a las personas las cosas que funcionan muchísimo. Encontrar problemas que solucionar funciona muchísimo. Mejorar tus publicaciones en Facebook funciona muy poco. Porque la gente que está en Facebook no necesariamente son tus clientes, porque tenés que pensar en cómo llegar a nuevas personas. Entonces, no solo que, de vuelta, se puede empezar un negocio offline mientras uno trabaja, es el caso de los talleres presenciales que escuchábamos recién, es este caso de los objetos de decoración que estábamos hablando. Entonces, de hecho, el caso de Mercado Libre son objetos físicos. O sea, si bien es a través de Internet, él tiene objetos físicos que tiene que enviar. Entonces, si bien, o sea, no solo se puede, sino que muchas veces es mejor, porque te pone el foco en lo correcto, te pone el foco en ir a lo incómodo que es, tengo que dar la cara. Afiliados es cómodo porque sentimos que no vamos a tener que vender, porque sentimos que no vamos a tener que esforzarnos. Y por eso hay tanta gente que compra cursos de afiliados y 2 años, 3 años después no está ganando nada. Claro, por eso hay tanta gente haciendo plata con cursos sobre vender cursos de blog y no hay tanta gente ganando plata con sus blogs en realidad. Bueno, estuvimos hablando sobre por qué emprender mientras trabajas en realidad es una excelente idea. No solo que es falso el mito de que no se puede, sino que hacerlo en realidad es como una muy buena idea. En muchas oportunidades tratamos de ir con casos y experiencias puntuales dentro de lo que nos permite el tiempo. Sobre ejemplos de por qué realmente es así, más allá de nuestra propia experiencia. Esperamos que les haya servido mucho, chicos. Muchas gracias, como siempre. Gracias a vos, Santi. Y por ahí estaría bueno si nos están escuchando y algo les resultó incómodo, raro, revelador, bueno, lo que sea, que nos dejen comentarios. Nos quedó corto el tiempo por ahí para explayarnos un poco más en estos temas y saber qué les interesa. Espero que en los próximos episodios también estemos charlando sobre estos temas un poco más, explayándonos por ahí sobre algunos puntos. Pero bueno, por ahora es todo lo que hay. Si pueden, déjenos una reseña en iTunes. Ese es otro lugar en el cual chequeamos los comentarios y qué piensan respecto del podcast. Tomamos sugerencias, lo hacemos y lo vamos incorporando de a poco en la medida que nos es posible. Así que chao a todos y muchas gracias.